Alejandro Vega no era un hombre cualquiera. A los 41 años, su nombre ya aparecía en las portadas de los periódicos económicos como sinónimo de poder y ambición. Dueño de la cadena Media Madrid, controlaba hoteles de lujo, restaurantes con estrellas Michelin y proyectos inmobiliarios que se extendían por media Europa. Donde quiera que entrara, los demás se apartaban. Su sola presencia llenaba las salas con una mezcla de respeto y temor. Pero bajo esa coraza de éxito, había una grieta que muy pocos alcanzaban a ver. Una grieta que esa mañana de octubre estaba a punto de abrirse de golpe. Madrid amanecía envuelta en una niebla espesa. El tráfico de la Castellana se arrastraba lento y los transeúntes caminaban encogidos, como si la ciudad entera quisiera esconderse bajo un manto de gris. Dentro del Hotel Villarreal, sin embargo, reinaba otro mundo. Mármoles brillantes, alfombras rojas, lámparas de cristal y un aire impregnado de perfumes caros. Era un universo hecho para los poderosos, para aquellos que podían pagar por el lujo de sentirse intocables. Y allí estaba Carmen Ruiz. Tras el mostrador de recepción, tenía 24 años y apenas 3 meses en el puesto. Su uniforme azul marino estaba impecable, aunque su sonrisa revelaba nervios. Cada mañana salía desde Vallecas en metro, cruzaba el centro histórico y llegaba con puntualidad británica, convencida de que debía demostrar el doble de profesionalismo para que la tomaran en serio. Hija de una madre soltera que limpiaba oficinas y hermana de un muchacho sordo, Carmen había aprendido desde niña que la vida no regala nada. Sus estudios de idiomas eran un logro familiar. La lengua de señas, en cambio, era parte de su vida cotidiana. Con su hermano Pablo, había descubierto un idioma hecho de manos que bailaban y ojos que hablaban. Aquel martes parecía un día común. Carmen revisaba las reservas en la computadora, saludaba con timidez a los clientes internacionales y trataba de recordar las instrucciones de la jefa de recepción. Discreción, siempre discreción. Aquí no estamos para destacar, sino para servir. Pero la rutina se quebró cuando vio entrar a una mujer de unos 60 años, elegante, con cabello plateado y un traje gris perla. Caminaba con inseguridad, observando a su alrededor con cierta ansiedad. Sus ojos buscaban algo que nadie más parecía advertir. Los colegas de Carmen se tensaron. La mujer comenzó a gesticular, a mover las manos en un intento desesperado por hacerse entender. La incomodidad se extendió como una sombra. Algunos fingieron no ver. Otros sonrieron con torpeza. Nadie sabía cómo reaccionar. Carmen, sin pensarlo demasiado, salió de detrás del mostrador y se acercó con pasos firmes. Su corazón latía con fuerza, pero sus manos se movieron con naturalidad. ¿Necesita ayuda?, preguntó en lengua de señas. La transformación fue inmediata. El rostro de la mujer se iluminó. Sus ojos se llenaron de gratitud. Respondió con gestos fluidos. Buscaba a su hijo, con quien había quedado de encontrarse. Carmen la condujo hasta un sillón, le ofreció un café y conversó con ella mientras el resto del personal la observaba como si estuvieran presenciando un milagro. Lo que Carmen no sabía era que, desde el ascensor panorámico, Alejandro Vega observaba cada movimiento. Reconocía de inmediato a la mujer, Pilar, su madre. Para el mundo, él era un titán de los negocios. Para ella, seguía siendo el hijo que, con los años, había dejado de hablar su idioma. Porque Pilar era sorda de nacimiento, y aunque Alejandro había aprendido lengua de señas de niño, hacía décadas que había delegado esa comunicación a intérpretes y asistentes. La distancia entre ambos se había vuelto tan grande como el lujo que lo rodeaba. Pero lo que vio esa mañana lo desarmó. Su madre reía. Reía con una alegría que él no recordaba en años, charlando animadamente con una joven recepcionista. Pilar no parecía una carga, ni un deber. Era simplemente una mujer compartiendo un momento de conexión auténtica. Y todo gracias a alguien que, hasta hace 5 minutos, era invisible para él. Cuando el ascensor llegó al vestíbulo, Alejandro no bajó de inmediato. Se quedó allí, observando, con una emoción que no quería admitir ni ante sí mismo. Su corazón, acostumbrado a cálculos fríos y negociaciones duras,
se agitó con una sensación extraña: ternura, nostalgia, quizá esperanza. En ese instante, nació la pregunta que marcaría toda esta historia. ¿Puede un gesto sencillo derribar los muros del orgullo y el poder? Lo que parecía un encuentro casual cambiaría la vida de 3 personas. Una madre que volvería a sentirse escuchada. Una recepcionista tímida que descubriría la fuerza de su propia voz. Y un millonario arrogante que por primera vez en décadas se vería obligado a recordar lo que significaba amar. En el centro financiero de Madrid, la Torre Vega Investments se alzaba como un obelisco de cristal que reflejaba el sol con un brillo intimidante. 45 pisos de oficinas, salas de reuniones y lujos reservados a unos pocos. Cada detalle hablaba de poder, desde la entrada con mármol importado de Carrara hasta los ascensores silenciosos que ascendían a velocidad de vértigo. Allí, en el último piso, Alejandro Vega tenía su despacho, un espacio que parecía más un templo que una oficina. Paredes revestidas de madera oscura, una mesa de caoba maciza, cuadros de arte contemporáneo y una vista panorámica de Madrid que lo hacía sentirse dueño de la ciudad. Era un hombre que imponía respeto. Su sola presencia bastaba para que sus empleados bajaran la mirada o se enderezaran en sus sillas. Tenía un magnetismo frío, una mezcla de carisma y amenaza que lo hacía casi inaccesible. Alejandro no gritaba. Nunca lo necesitaba. Sus silencios eran suficientes para hacer temblar a un equipo entero. Pero bajo esa fachada había un secreto que nadie conocía, una soledad corrosiva. Sus noches se reducían a reuniones interminables, copas de vino que quedaban a medio terminar y cenas en restaurantes donde la compañía era más estratégica que afectiva. Su vida era una sucesión de victorias que ya no sabía saborear. Alejandro poseía todo lo que muchos soñaban: una mansión en La Moraleja con jardines que parecían sacados de Versalles, una colección de automóviles deportivos que dormían en un garaje climatizado, relojes que costaban lo mismo que un apartamento en el centro de la ciudad, pero cada objeto brillaba con un vacío peculiar. Era como si todo lo material se hubiera convertido en un museo personal que no lograba darle calor. Las fiestas eran otro ejemplo. Cada mes organizaba cenas en su mansión para cerrar acuerdos o impresionar a socios extranjeros. El champagne corría, la música llenaba los salones, los invitados reían. Y sin embargo, Alejandro se sentía más ausente que nunca. Las conversaciones eran máscaras, los brindis promesas huecas. Nadie lo conocía de verdad, y en el fondo, él tampoco se conocía a sí mismo. La raíz de su frialdad tenía nombre: Pilar Vega, su madre. Pilar había sido sorda de nacimiento, y durante la infancia de Alejandro, ambos se comunicaban en lengua de señas. Era un lazo íntimo y profundo. Pero tras la muerte de su padre, Alejandro se volcó en los negocios, construyó un imperio y delegó incluso la comunicación con su madre en asistentes e intérpretes. Poco a poco, Pilar se convirtió en una presencia discreta, casi invisible en su vida pública. La amaba, sí, pero la trataba como una responsabilidad más que como una madre. Ese abandono silencioso lo perseguía, aunque nunca lo admitiera. La ironía era cruel. Alejandro, capaz de negociar contratos multimillonarios en varios idiomas, había olvidado el idioma más importante, el que lo unía a la única persona que lo había amado sin condiciones. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Carmen Ruiz vivía una rutina completamente distinta. Su barrio en Vallecas estaba lleno de edificios modestos, calles estrechas y mercados donde los precios se discutían con pasión. Cada mañana, Carmen salía con paso ligero, cruzaba la calle donde los niños jugaban al fútbol y se unía a la multitud que esperaba el metro. Entre empujones y anuncios metálicos, repasaba mentalmente las frases en inglés y francés que podía necesitar para recibir a los huéspedes del hotel. En su bolso siempre llevaba una libreta donde anotaba nuevas palabras en lengua de señas. Le gustaba perfeccionar ese idioma, no solo por su hermano Pablo, sino porque sentía que era un puente hacia otro tipo de comunicación, más sincera que las palabras habladas.
En un mundo donde todos corrían y fingían, la lengua de señas le parecía un refugio de verdad. Su trabajo en el Hotel Villarreal era exigente. Clientes internacionales, supervisores estrictos, compañeros competitivos. Carmen se esforzaba por ser invisible en el mejor sentido, eficiente, discreta, sin llamar la atención. Pero dentro de ella latía un mundo enorme. La memoria de su madre limpiando oficinas de madrugada, el sacrificio familiar para que ella pudiera estudiar, y la esperanza de un futuro mejor para su hermano que soñaba con ser diseñador gráfico. Ese contraste entre mundos, el lujo vacío de Alejandro y la humildad digna de Carmen, era como un campo magnético que tarde o temprano tenía que explotar. Mientras él se movía entre alfombras persas y contratos millonarios, ella caminaba entre pasillos de hotel con un carrito de limpieza al lado. Él vivía rodeado de aduladores, ella de gente que apenas la veía. Y sin embargo, ambos compartían algo que aún no sabían. Un vacío. Alejandro, por haber sacrificado lo humano en nombre del éxito. Carmen, por sentirse siempre pequeña en un mundo que no reconocía su valor. Una noche cualquiera, mientras Alejandro firmaba un contrato en su despacho, iluminado por lámparas de diseño, Carmen estaba en el metro, agotada, después de su turno. Él sostenía una pluma Montblanc. Ella, una libreta llena de apuntes de señas. Él pensaba en cómo ampliar su imperio. Ella, en cómo comprarle a su hermano una computadora nueva para que pudiera estudiar. Dos vidas distintas, dos caminos opuestos. Y sin embargo, como si fueran reflejos en un mismo espejo, ambos sentían la misma pregunta silenciada. ¿Esto es todo lo que la vida tiene para mí? Ese martes de octubre, la pregunta iba a encontrar respuesta, porque en el vestíbulo de un hotel, un gesto sencillo, un saludo en lengua de señas, abriría una grieta en el mundo del millonario y revelaría el verdadero poder de lo que parecía invisible. Era un martes a media mañana. El Hotel Villarreal hervía de actividad, maletas rodando por los pasillos, recepcionistas respondiendo llamadas en 3 idiomas, turistas preguntando por las direcciones más rápidas hacia el Prado. Todo parecía normal hasta que se abrió la puerta giratoria de cristal y una mujer de cabello plateado entró con pasos inseguros. Se llamaba Pilar Vega. Llevaba un conjunto elegante, sobrio, de esos que hablan de buen gusto, más que de lujo desmedido. Caminaba con cierta rigidez, con los ojos muy abiertos, buscando algo que nadie parecía poder darle. Movía las manos en gestos que, para el resto, eran incomprensibles. El personal la observaba con disimulo. Un botones murmuró. «Debe estar perdida». Una recepcionista de al lado murmuró entre dientes. «Parece que no entiende nada». La incomodidad se extendió como una nube. Nadie se acercaba. Nadie sabía qué hacer. Carmen, que estaba revisando un check-in en la computadora, levantó la mirada y sintió un impulso irrefrenable. Reconoció los gestos. Reconoció la urgencia en las manos. Era lengua de señas. Era la soledad hecha movimiento. Dejó lo que hacía, salió de detrás del mostrador y se acercó con calma. Sus manos se levantaron con timidez, pero con seguridad. ¿Necesita ayuda?, señó con dulzura. La reacción fue inmediata. Pilar abrió los ojos como si alguien hubiera encendido una luz en medio de un túnel oscuro. Sus labios dibujaron una sonrisa plena, sincera, mientras respondía con rapidez. «Busco a mi hijo. Teníamos que encontrarnos aquí, pero no lo veo». Carmen asintió, la tomó del brazo con respeto y la condujo hacia un sillón. Le ofreció un café, le acomodó el bolso y siguió conversando con ella en ese idioma silencioso que, de pronto, llenaba el vestíbulo de significado. Lo que Carmen no sabía era que, en ese mismo instante, alguien observaba desde el ascensor panorámico, Alejandro Vega. Acababa de llegar de una reunión con inversores y no esperaba encontrarse con esa escena. Al principio, se tensó. ¿Qué hacía su madre gesticulando en medio del vestíbulo, atrayendo miradas? Pero enseguida, algo lo detuvo. La sonrisa de Pilar. No la veía sonreír así desde hacía años. Se quedó inmóvil,
mirando cómo aquella recepcionista tímida se comunicaba con fluidez, sin miedo, sin intérpretes, sin protocolos. Solo dos mujeres hablando desde el corazón. Pilar se inclinaba hacia ella, asentía, reía, hasta que incluso sus ojos se humedecieron de emoción. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Ese idioma lo conocía. Lo había hablado de niño. Lo había olvidado. Una punzada de vergüenza lo atravesó. Tenía el dinero para construir torres, pero no había tenido tiempo para sentarse con su madre y preguntarle cómo se sentía. Y ahora, una joven desconocida lo estaba haciendo en su lugar. Mientras tanto, el resto del personal del hotel no sabía cómo reaccionar. Algunos compañeros de Carmen cuchicheaban. ¿Y ahora quién se cree? ¿La salvadora del día? Siempre tan rara, queriendo llamar la atención, la jefa de recepción observaba con gesto severo, incómoda por la escena. Ella prefería que todo fuera impecable, que nada rompiera el protocolo. Y Carmen, con su gesto espontáneo, había roto la rutina perfecta. Pero al otro lado, los huéspedes comenzaban a murmurar con admiración. Un matrimonio extranjero comentó en voz alta. ¡Qué maravilla! La empleada habla con la señora. Parece tan feliz. Y una mujer mayor murmuró. Ojalá hubiera más gente así, con paciencia y corazón. En cuestión de minutos, la percepción cambió. Lo que al principio era incomodidad, se transformó en respeto. Carmen, sin buscarlo, había hecho visible lo invisible. Alejandro bajó finalmente del ascensor y se acercó. Pilar lo vio y se levantó con entusiasmo. Con manos rápidas le dijo, Alejandro, tienes que conocerla. Esta chica habla mi idioma. Alejandro, incómodo, asintió. Miró a Carmen con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Gracias, dijo seco, en voz alta. Carmen bajó la vista, sin querer enfrentarlo. No es nada, señor. Solo quería ayudar. Pero Pilar insistió, tomando la mano de Carmen y levantándola para presentarla como si fuera alguien importante. Ella me hizo sentir escuchada, hijo. Las palabras, aunque en señas, pesaron como plomo en el corazón de Alejandro. Me hizo sentir escuchada. ¿Cuándo había sido la última vez que él lo hacía? Esa tarde, de regreso en su despacho, Alejandro no pudo concentrarse. Las cifras de un contrato millonario se confundían en su cabeza con la imagen de su madre sonriendo, con la voz silenciosa de Carmen hablando con las manos. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió pequeño, ridículamente pequeño. Se sirvió una copa de vino, pero no la bebió. Caminó hasta la ventana y miró Madrid desde lo alto. Todo lo que tenía, todo lo que había construido, se le antojó frágil. Y lo que más lo perturbaba era la certeza de que una recepcionista humilde le había mostrado en segundos lo que él había perdido en décadas. Por su parte, Carmen regresó esa noche a su casa agotada, pero con el corazón encendido. No buscaba reconocimiento, solo había querido ayudar. Pero las miradas, las críticas de algunos compañeros y la frialdad del millonario la habían dejado con dudas. Su madre, al verla llegar, le preguntó cómo había ido el día. Carmen se encogió de hombros y sonrió, pero por dentro se preguntaba, ¿hice bien o me metí donde no debía? Sin embargo, cuando pensaba en los ojos brillantes de Pilar, la respuesta era clara. Sí, había hecho bien, aunque le costara un problema. El choque había ocurrido. Carmen había roto la rutina, y Alejandro había sentido la grieta abrirse en su mundo. Lo que nadie sabía aún era que ese pequeño gesto era apenas el inicio de una espiral que arrastraría a ambos hacia una transformación irreversible. Alejandro pasó noches enteras sin poder dormir después de aquel encuentro en el hotel. Las imágenes volvían una y otra vez. Su madre sonriendo, la joven recepcionista moviendo las manos con fluidez, la sensación punzante de no haber estado allí para ella. En la sala de juntas de Vega Investments, intentaba mantener su fachada de acero. Pero mientras los directivos hablaban de cifras, él miraba las manos de los ejecutivos y se preguntaba, ¿cuántas de esas manos sabrían decir, te quiero en silencio? No lo soportaba. Cada gráfico, cada número,
cada proyección de beneficios le parecía ridículamente vacío. Sus empleados comenzaron a notarlo. Alejandro, que siempre era tajante, se quedaba en silencio. Los socios lo veían distraído. Los periodistas que solían admirar su determinación empezaron a describirlo como cansado. En realidad, lo que ocurría era más profundo. El hombre que había levantado un imperio de cristal había descubierto la fragilidad de su propio corazón. Carmen, mientras tanto, intentaba volver a su rutina, pero no lo lograba. El gesto con Pilar había generado un torbellino en el hotel. Algunos huéspedes la buscaban para agradecerle su amabilidad. Una pareja extranjera le dejó una propina generosa, murmurando: «Gente como tú hace falta en el mundo». Pero entre los empleados, la tensión creció. «No te confundas», le advirtió Laura, su compañera de turno. «Aquí los que brillan son los clientes, no nosotros». Otros cuchicheaban que Carmen quería llamar la atención del jefe. Ella aguantaba los comentarios con dignidad. En su interior, sabía que no había buscado protagonismo. Simplemente había hecho lo correcto. Y en esa certeza encontraba su fortaleza. Por las noches, hablaba con su hermano Pablo, que siempre la escuchaba en silencio, sus ojos atentos a cada signo. «Lo que hiciste fue hermoso», le dijo él una noche, moviendo las manos con una sonrisa. Ese simple gesto la llenaba de paz. Alejandro decidió actuar. No podía dejar ese recuerdo anclado sin hacer nada. Llamó a la gerente del hotel y ordenó: «Quiero que esa recepcionista esté disponible para un evento privado». La gerente frunció el ceño. «¿Carmen? Pero, señor, ella no está capacitada para...» «Hágalo», interrumpió Alejandro. Su voz no admitía réplica. Así fue como Carmen, nerviosa, se encontró de nuevo frente a él. Esta vez, en una reunión privada con socios extranjeros del Medio Oriente. Alejandro, con gesto frío, la presentó como intérprete temporal. Al principio, Carmen dudó. Sentía que aquello estaba fuera de su papel. Pero cuando abrió la boca y tradujo con naturalidad, el ambiente cambió. Los socios la escuchaban atentos, incluso sonreían. Alejandro, en silencio, observaba fascinado. Terminada la reunión, él se le acercó. «Lo hiciste bien, mejor que cualquiera de mis traductores oficiales». Carmen bajó la mirada. «No soy traductora, señor. Solo aprendí por mi hermano». Él la miró con un destello de interés. A veces, lo que se aprende por amor vale más que lo que enseñan en una universidad. Los rumores no tardaron en correr. Una empleada humilde en contacto directo con el millonario. Era combustible para chismes y resentimientos. «Seguro que se está aprovechando», decían unos. «Pronto será su favorita», decían otros. Carmen soportaba el peso de las miradas. Se sentía atrapada en un terreno peligroso. Cuanto más intentaba ser invisible, más visible se volvía. Pero algo dentro de ella también le decía que debía resistir, porque sabía que estaba haciendo un bien, aunque nadie lo entendiera. Una noche, después de un evento, Alejandro decidió quedarse en el hotel en lugar de volver a su mansión. Bajó al vestíbulo y encontró a Carmen limpiando unos vasos olvidados. Se acercó con una copa en la mano. «Dime la verdad», le dijo sin rodeos. «¿Qué piensas de mí?» Carmen lo miró sorprendida. Dudó unos segundos, pero decidió ser honesta. «Pienso que usted lo tiene todo, y, aún así, parece el hombre más solo que he conocido». Alejandro quedó en silencio. Era la primera vez en años que alguien le decía algo así sin miedo. Y, en lugar de enfadarse, sintió alivio, como si alguien hubiera dicho en voz alta lo que él no se atrevía a admitir. Pero cuanto más se acercaban Alejandro y Carmen, más enemigos surgían. La gerente del hotel veía su autoridad amenazada. Los directivos susurraban que esa relación dañaría la reputación de la empresa. Los compañeros de Carmen le daban la espalda. Y en medio de todo, Pilar observaba con ternura. Había visto la manera en que su hijo empezaba a cambiar. No lo decía, pero lo sabía. Esa joven había despertado algo en él que ni todo el dinero del mundo había conseguido.
La espiral ya estaba en marcha. Alejandro, atrapado entre su orgullo y su necesidad de redención. Carmen, sosteniendo su dignidad ante las críticas. Y Pilar, silenciosa, como un faro que iluminaba lo que estaba por venir. La tensión crecía. El mundo entero parecía empujar para que esa unión no ocurriera, pero lo que estaba destinado a chocar ya había comenzado. El primer artículo apareció en una revista digital de Sociedad. ¿Quién es la misteriosa mujer que acompaña al magnate Alejandro Vega en reuniones privadas? La foto era borrosa, tomada con un móvil. Alejandro aparecía saliendo del hotel, serio como siempre, mientras Carmen caminaba a unos pasos detrás, cargando unos papeles. Para los ojos de los curiosos, eso bastaba para inventar una historia. En cuestión de horas, los portales de farándula repitieron la nota. Los comentarios eran feroces. Seguro es otra de sus conquistas. Una simple recepcionista queriendo escalar. El poder siempre busca dónde aprovecharse. Carmen, al ver la noticia, sintió que la sangre le hervía. Nunca había buscado atención. Lo último que deseaba era aparecer como tema de conversación en las redes sociales. Su hermano Pablo le mostró el móvil con cara de enojo. No tienes por qué aguantar esto, le dijo en señas. Ella trató de sonreír, pero la herida estaba abierta. En el Hotel Villarreal, el ambiente se volvió insoportable. La gerente la llamó a su oficina y con un tono gélido le dijo: Señorita Ruiz, este hotel tiene una reputación y su cercanía con el señor Vega puede dañarla. Recuerde cuál es su lugar. Carmen apretó las manos sobre sus rodillas. Yo no he hecho nada malo, solo cumplí con mi deber. A veces, cumplir con el deber no basta, replicó la gerente. A veces hay que saber desaparecer. Las palabras quedaron flotando como una sentencia. Carmen salió de la oficina con un nudo en la garganta. Por primera vez, pensó seriamente en renunciar. Esa misma tarde, Pilar la encontró en el vestíbulo, observó su rostro cansado y con ternura la tomó de las manos. No te rindas. No sabes lo importante que eres para nosotros. Carmen sonrió débilmente. Señora, no quiero causarle problemas a su hijo. Pilar negó con fuerza, moviendo sus manos con energía juvenil. Tú no eres el problema. El problema es que él llevaba demasiado tiempo sin ver la verdad. Y ahora te ve a ti, y a través de ti, me ve a mí. Esas palabras le dieron fuerzas. Mientras tanto, Alejandro enfrentaba su propia tormenta. Los directivos lo rodeaban con advertencias. Esto es un error, Alejandro. Tu imagen se resquebraja. Necesitamos a alguien de tu nivel, no una empleada de recepción. El Consejo de Administración no lo aprobará. Alejandro los escuchaba en silencio. En otro tiempo, los habría despedido de inmediato por dudar de él. Pero ahora, en lugar de rabia, sentía cansancio. ¿Tanto miedo tienen de una mujer humilde?, preguntó finalmente. Nadie respondió. El silencio fue su victoria. Unos días después, Alejandro organizó una cena con socios internacionales en el restaurante del hotel. Carmen fue asignada como apoyo, aunque a regañadientes de la gerente. Durante la velada, un invitado hizo un comentario despectivo sobre las camareras, riéndose de su invisibilidad. Alejandro, que nunca había defendido a su personal, se levantó. Ellos no son invisibles, dijo con voz firme. Sin ellos, nada de esto sería posible. El silencio se apoderó de la mesa. Carmen, desde el fondo, sintió un escalofrío. Por primera vez, alguien la veía. Esa noche, Alejandro la encontró en la terraza del hotel. No tienes que soportar todo esto sola, le dijo. No lo hago por usted, respondió Carmen. Lo hago porque es lo correcto. Él la miró a los ojos, sin máscaras. Cuando te veo hablar con mi madre, me doy cuenta de lo mucho que la he abandonado. Tú me estás recordando lo que es amar de verdad. Carmen no respondió, pero en su pecho, las palabras encendieron una chispa peligrosa. Los enemigos no se quedaron quietos. Una mañana, Carmen recibió una carta anónima en su casillero. Renuncia antes de que te destruyan. No perteneces a este mundo. Sus manos temblaron al leerla. La presión, el miedo,
el peso de todas las miradas. Era demasiado. Pero entonces recordó las señas de Pilar. No te rindas. Guardó la carta, respiró hondo y decidió quedarse. La espiral seguía girando, cada vez más rápido. El mundo de Alejandro y Carmen estaba rodeado de enemigos, rumores y prejuicios. Pero dentro de esa tormenta crecía un lazo que ni el dinero ni el poder podían controlar. La pregunta ya no era si podrían estar juntos, sino cuánto estaban dispuestos a perder para defender lo que habían encontrado. Llegó la noche más esperada del año, la Gala Benéfica Vega, un evento que reunía a políticos, empresarios y celebridades en un mismo salón. El objetivo oficial era recaudar fondos para una fundación de salud infantil. El verdadero propósito, en cambio, era mostrar el poder de Alejandro y su empresa. El hotel se transformó en un escenario de lujo. Luces doradas bañaban las paredes, los camareros servían copas de champaña sin descanso, y la prensa esperaba en la alfombra roja para captar cada detalle. Carmen nunca pensó que estaría allí. Sin embargo, la gerente le informó con un gesto seco. El señor Vega pidió expresamente que usted lo acompañe. El corazón de Carmen dio un vuelco, porque él insistía en exponerla. ¿No comprendía el riesgo? Cuando Alejandro entró al salón acompañado de su madre y de Carmen, las miradas se clavaron en ellos como cuchillos. Pilar lucía radiante, con un vestido azul que resaltaba su cabello plateado. Carmen, en cambio, llevaba un vestido sencillo prestado por una amiga. Sus manos temblaban, pero mantenía la cabeza erguida. Los murmullos se multiplicaron. ¿Quién es esa? No parece una ejecutiva. ¿Será cierto lo de la recepcionista? La prensa captó cada gesto, cada mirada. Alejandro, fiel a su estilo, avanzaba con frialdad. Pero en su interior, sabía que esa noche sería decisiva. Durante la cena, un grupo de invitadas de la alta sociedad se acercó a Pilar. Fingían amabilidad, pero sus sonrisas eran veneno. Una de ellas, con voz cargada de desprecio, dijo: «Qué admirable que el señor Vega traiga a su madre. Aunque claro, debe ser difícil, ¿no? Con su condición». Otra agregó, casi en un susurro, pero lo suficientemente alto: «Seguro ni entiende dónde está». Carmen, que observaba desde cerca, sintió un ardor en el pecho. Pilar intentó responder con señas, pero las mujeres se rieron, incapaces de comprender. El silencio alrededor fue cruel. Nadie intervino. Nadie, excepto Carmen. Se levantó y, con firmeza, dijo: «Alaya entiende más de lo que ustedes jamás entenderán, y merece más respeto del que cabría esperar en este salón». El murmullo se congeló. Todos giraron hacia ella. Las invitadas palidecieron, ofendidas por la osadía de una simple empleada. Alejandro escuchó las palabras de Carmen, y algo dentro de él se quebró definitivamente. Se levantó de la mesa, caminó hacia ellas y dijo con voz grave: «Mi madre no necesita que ustedes la entiendan para ser grande. Y si alguien aquí cree que puede burlarse de ella, está en el lugar equivocado». El silencio se volvió aún más pesado. Nadie se atrevió a replicar. Carmen sintió cómo Pilar le apretaba la mano con fuerza, agradecida, con lágrimas en los ojos. Por primera vez, Alejandro no defendía su empresa, ni su imagen, ni su dinero. Defendía lo que amaba. La prensa no tardó en convertir aquel momento en titulares. Alejandro Vega rompe protocolos y defiende a su madre en plena gala. La recepcionista que desafió a la élite. Las fotos circulaban por todos lados. Carmen de pie, desafiante. Alejandro junto a ella. Pilar sonriendo con lágrimas. La historia se volvió viral en cuestión de horas. Para unos, era inspirador. Para otros, un escándalo. Los directivos de Vega Investments estaban furiosos. Pero el público veía algo distinto: humanidad. Esa noche, después de la gala, Alejandro se quedó solo en su despacho. Las luces de Madrid parpadeaban en la ventana, pero él solo podía pensar en una cosa: había recuperado una parte de sí mismo. Recordó las tardes de infancia con su madre, las manos que le enseñaban a hablar sin palabras. Recordó cómo lo había dejado todo atrás,
Y recordó a Carmen, erguida en medio del lujo, defendiendo lo que él mismo había abandonado durante años. Se sirvió una copa, pero no la bebió. Solo murmuró para sí mismo. Quizás el verdadero poder no esté en las torres que levanté, sino en las manos que olvidé mirar. Mientras tanto, Carmen llegó a casa agotada. Su madre la esperaba despierta. Hija, hoy todos hablan de ti. No quería protagonismo, mamá. Solo quería que respetaran a la señora Pilar. Su hermano Pablo, con señas rápidas, le dijo: No eres invisible, Carmen, y eso les asusta. Ella sonrió, cansada, pero en su interior sabía que las cosas nunca volverían a ser iguales. La espiral había alcanzado velocidad máxima. El orgullo del millonario se había derrumbado en público. La humildad de Carmen brillaba como una llama en medio de la tormenta. Y el mundo entero estaba mirando. Lo que venía después sería el clímax definitivo, la decisión de Alejandro entre proteger su imperio o defender lo que de verdad importaba. A la mañana siguiente de la gala, la sala de juntas del piso 45 estaba llena antes de tiempo. 10 directivos, trajes oscuros, tabletas encendidas, gráficos proyectados como si las cifras pudieran ordenar las emociones de la noche anterior. Alejandro entró sin escoltas. No llevaba corbata. Parecía el mismo de siempre, y sin embargo, algo en su mirada había cambiado. No había dureza. Había decisión. La prensa nos está devorando. Abrió el CFO. Los fondos preguntan si el giro humanista afecta el plan de expansión. Y Recursos Humanos reporta tensiones internas. La recepcionista, añadió la gerente del hotel, tragándose el nombre de Carmen. Es el epicentro del ruido. Alejandro dejó el móvil sobre la mesa y habló sin elevar la voz. Lo de anoche no fue un error de protocolo. Fue un error de cultura que ya no vamos a repetir. Y sobre la recepcionista, se llama Carmen Ruiz. Le deben respeto. Se hizo un silencio irritado. El presidente del consejo, un veterano implacable, ofreció la salida razonable. 2 pasos. 1. Comunicado de control de daños. 2. Trasladar discretamente a la empleada, que desaparezca de la conversación. Y tú, Alejandro, contrólate. No, respondió él. Hoy mismo convocaremos a prensa y empleados, no para pedir disculpas por defender a mi madre, sino para anunciar cambios. ¿Qué cambios?, saltó alguien. De arriba a abajo, empezando por mí. Mientras aquello se cocinaba, Carmen cruzaba el lobby con la vista baja. Cada sonrisa parecía un juicio, cada saludo, una pregunta. En el casillero la esperaba otra nota anónima. No perteneces aquí. No lloró. Dobló el papel y lo guardó como quien archiva una prueba. Pilar la encontró preparando café en la sala del personal. Tocó su hombro con suavidad. Hoy él te va a necesitar tanto como yo, signó con una ternura que desarmaba. No quiero ser un problema para ustedes, susurró Carmen. Pilar negó con energía. Problema fue el silencio. Tú trajiste lenguaje. Y alzó las manos como quien bendice. A las 12, un correo interno convocó a toda la plantilla del hotel y al staff de la torre, con transmisión para las demás sedes. A la 1 en punto, el auditorio estaba lleno. Camareros junto a abogados, conserjes junto a analistas, el uniforme y el traje en la misma fila. Los medios esperaban fuera, olfateando titulares. Alejandro subió al escenario sin papeles. A su lado, Pilar y Carmen ocuparon 2 sillas. No era un detalle menor. Visibilidad. Esta compañía lleva mi apellido, empezó, pero no me pertenece solo a mí. Ayer vimos algo desagradable. Risas a costa de quien no oye con los oídos, sino con los ojos. Y vimos algo hermoso. Una trabajadora que habló el idioma del respeto. Hoy vengo a decir lo obvio que nunca dijimos. La dignidad no es un complemento. Una diapositiva apareció detrás. De la excelencia al cuidado. Nuevo marco cultural. Hubo carraspeos en la fila de directivos. Medidas, no eslóganes, prosiguió. Política de inclusión activa en todos los hoteles.
formación en lengua de señas básica para atención al cliente, señalética accesible, protocolos respetuosos, presupuestos asignados. Comité de Cultura con voz y voto operativo, integrado por personal de base y gerencias en paridad. Canales seguros para denunciar discriminación, con auditoría externa. Evaluaciones 360 que midan cómo tratamos a las personas, no solo los KPI. Miró al auditorio como si buscara a alguien en concreto. Y un cambio más. Carmen Ruiz pasa a ser asesora de inclusión y experiencia humana en el grupo. Reportará directamente a Dirección General. Su salario y su rango se ajustan a la responsabilidad. Hubo un murmullo entrecortado, mezcla de sorpresa y alivio. Carmen sintió que las piernas le temblaban. Pilar aplaudió con las manos en alto. Decenas la imitaron, algunos sin saber del todo hacerlo, pero intentándolo. El presidente del consejo se puso en pie, pálido. Alejandro, esto no estaba en agenda. Un nombramiento directo, cambios estructurales. Y en plena tormenta reputacional. No es prudente. El mercado castiga la improvisación. El mercado castiga la hipocresía, respondió Alejandro, sin perder el pulso. Si vamos a hablar de reputación, que sea por lo que hacemos, no por lo que decimos. Entonces el consejo pedirá tu dimisión como CEO, disparó el veterano. Puedes quedarte como presidente no ejecutivo mientras estabilizamos. El aire se volvió pesado. Los móviles vibraron en bolsillo ajeno. Carmen miró a Alejandro con una mezcla de temor y fe. Él respiró. Miró a su madre, que sostenía su mirada con una serenidad antigua, y asentó. Acepto. El auditorio estalló en susurros. Alejandro continuó. Claro, renuncio al cargo de CEO y asumo la presidencia no ejecutiva. Y desde esa posición, velaré para que lo anunciado se cumpla. El nuevo CEO será alguien que entienda que las cifras cuentan personas. Se volvió hacia Carmen. Y mi primera petición al Comité de Cultura es sencilla. Diseñen ustedes el plan, con quienes saben del día a día. Yo me haré a un lado cuando haga falta, y estaré delante cuando haga falta. La frase cayó como un puente tendido. En la rueda de prensa posterior, los periodistas buscaban la grieta. Uno preguntó si todo aquello era una estrategia de lavado de imagen con una historia bonita. Alejandro no esquivó. Mi madre es sorda desde que nací. De niño hablé con ella te enseñas. De adulto lo delegué. Lo de ayer me recordó en público lo que llevaba años olvidando en privado. Si a eso lo llaman historia bonita, acepto el término. Prefiero avergonzarme un día que ser cínico toda la vida. Otro dirigió la pregunta a Carmen. ¿Se siente preparada para el cargo o es un gesto simbólico? Carmen tragó saliva. Podía esconderse detrás de lo correcto, pero eligió la verdad. No nací preparada para nada de esto. Aprendí lengua de señas por mi hermano. Aprendí a trabajar observando a mi madre limpiar oficinas. Aprenderé este rol escuchando a mis compañeros. No soy símbolo, seré trabajo. Los flashes chisporrotearon. Pilar, silenciosa, alzó las manos y signó despacio. Gracias, hoy nos oyen. Varios reporteros pidieron a un intérprete que tradujera. El auditorio, por unos segundos, aprendió a esperar el ritmo de otras palabras. Las horas siguientes fueron un vendaval. Las acciones cayeron 2 puntos por la incertidumbre del liderazgo y rebotaron 3 cuando se filtró el detalle de los contratos blindados. Nadie quería perder la franquicia ética que el público empezaba a premiar. En redes sociales, miles aplaudían la renuncia responsable. Otros la señalaban como teatro. Pero las historias personales comenzaron a inundar los comentarios. Camareros contando humillaciones, huéspedes sordos agradeciendo el gesto, empleados de limpieza de otras cadenas pidiendo formación. En el Ogal, la gerente pasó por el corredor como un fantasma sin horario. En el cuarto de personal, Laura, la compañera que había advertido, no te confundas, se acercó a Carmen con una timidez nueva. Yo fui dura. Tenías razón. Carmen sonrió sin superioridad.
Ahora necesitamos manos, no disculpas. ¿Me ayudas a preparar el taller piloto? Dime dónde firmo. Al caer la tarde, cuando las cámaras se habían apagado y el murmullo del edificio se volvió doméstico, Alejandro llamó a Carmen y a Pilar a una sala pequeña con 3 sillas y una mesa de madera. Afuera, Madrid era naranja. Hoy rompimos muchas cosas, dijo él. Algunas tenían que romperse. Se volvió a su madre y sin prisa, con señas aún torpes pero decididas, articuló. Perdón, quiero aprender otra vez. Pilar se rió con esa mezcla exacta de orgullo y ternura que solo las madres conservan para sus hijos. Le tomó las manos, las guió, corrigió un gesto, celebró otro. Carmen miró aquella coreografía nueva con los ojos húmedos. No cabía el mundo allí, pero allí cabía el mundo. Hay algo más, añadió Alejandro, mirando ahora a Carmen. No sé dónde termina lo personal y empieza lo profesional. Hoy no puedo pedirte respuestas. Solo puedo agradecerte haber señalado una puerta que yo no veía. Si decides cruzarla, te acompañaré. Si decides no hacerlo, me apartaré sin rencor. Pero no volveré a esconderte. Carmen sostuvo su mirada sin huir. No prometió nada. La verdad no necesitaba un contrato esa tarde. Mañana empezamos con el mapeo de barreras en front desk y housekeeping, dijo, práctica para no romperse. Y con el glosario de señas básicas. El respeto también se planifica. El respeto también se planifica, repitió Alejandro, como quien aprende una oración. Antes de irse, Carmen bajó sola al lobby. El mármol devolvía sombras largas. Se detuvo frente al mostrador, donde, meses atrás, la habían instruido a ser invisible. Apoyó la palma sobre la madera, respiró hondo y se permitió un pensamiento sin culpa. No había escalado. Había hecho visible un idioma. Al salir, un botones joven, nuevo en el turno, la detuvo. Señorita Ruiz, ¿cómo se dice buenas noches en señas? Carmen le enseñó despacio. Él practicó, torpe y feliz. 2 huéspedes que pasaban se detuvieron a mirar, curiosos. Ella repitió el gesto con paciencia. Una recepcionista se acercó. ¿Nos lo muestras a todos mañana?, preguntó. A todos, respondió Carmen. Arriba, en la torre, Alejandro apagó la luz de su despacho. No sabía si había salvado una compañía o si la había puesto en riesgo. Sabía otra cosa. Por primera vez en años, había hecho algo que no necesitaba traducción. En el coche, Pilar apoyó la frente en la ventanilla, mirando los semáforos convertirse en constelaciones domingo. Lo signó casi para sí, con una sonrisa. A veces, para oír, hay que aprender a mirar. Y la ciudad, que no entiende de subtítulos, pareció bajar el volumen para dejar pasar esa verdad. Los titulares se apagaron en una semana. El trabajo empezó al día siguiente. El lunes, a las 7, el lobby se llenó de cosas pequeñas que no saldrían en prensa. Un caballete con el alfabeto dactilológico. Tarjetas con frases básicas en LSE. Bienvenido. ¿Puedo ayudarle? Gracias. Y un horario de microtalleres de 15 minutos que no interrumpían los turnos. Carmen no inauguró con un discurso, sino con un gesto. Buenos días en señas. Lento, a la altura de todos. El botones nuevo repitió. La conserje también. Y así, sin ceremonia, el hotel comenzó a aprender. A la semana, ya había cartelería accesible, mapas con pictogramas y un timbre de asistencia visual junto al mostrador. El equipo de mantenimiento instaló bucles magnéticos en 2 salas de reuniones. El departamento de compras aprobó platos con pictogramas para alergias. Housekeeping reorganizó su checklist con un apartado de trato respetuoso, tan concreto como mirar a la persona, no a su intérprete. El plan tenía nombre, puentes, nada de eslogans, acciones con dueños, fechas y presupuesto. La cultura nueva no tardó en pasar por su examen. Una huésped impaciente se quejó con dureza de un recepcionista que tardó unos segundos más de la cuenta al signar. Antes, aquello se habría resuelto con una disculpa automática. Esta vez, el canal seguro recién estrenado activó un proceso claro. Escucha,
revisión de cámaras, conversación con la huésped y con el empleado. Aprendizaje compartido. El recepcionista no fue reprendido por tardar, sino acompañado para ganar fluidez. La huésped recibió una explicación sin confrontación. Lo importante no fue el veredicto, sino el mensaje. La dignidad no se negocia para ahorrar tiempo. A los 60 días, los informes mostraron algo que no estaba en el PowerPoint del auditorio, pero que todos intuían. El NPS subió 9 puntos. Las menciones en reseñas con palabras como amables, mirada, me sentí visto, se triplicaron. La rotación de personal en front desk cayó a la mitad. La ocupación no se resintió. El RevPAR, estable. Nadie perdió negocios por saludar en un idioma más. Y sin embargo, el cambio más nítido no estaba en los gráficos, sino en los pasillos. Menos susurros, más nombres propios. Alejandro cumplió su parte. Dejó la silla del día a día y comenzó a asistir como alumno a los talleres. Su primera semana fue torpe. Confundía una mano, exageraba otra. Pilar, sentada a su lado, le enderezaba las manos como quien recuerda un baile antiguo. Cada mañana reservaban 20 minutos sin móvil, sin asistente, sin prisa. No eran lecciones, eran conversaciones recobradas. Un día, en la cafetería, Alejandro signó con soltura algo que nunca aparecía en sus memorandos. Te echo de menos. Pilar respondió con una caricia en el aire. Al lado, 2 empleados fingieron no mirar para no romper el milagro. El consejo nombró a una nueva CEO, Marina Ortiz, una operativa sobria, con fama de hacer difícil lo invisible y fácil lo difícil. Su primera medida fue poco fotogénica y tremendamente eficaz: presupuestar el Plan Puentes como línea estable, no como iniciativa especial. La segunda, atar los bonos de dirección a indicadores de trato, no solo a cifras brutas. Nadie aplaudió, pero los pasillos lo entendieron. El respeto ya no dependía del humor del jefe, sino de la estructura. El comité de cultura empezó a reunirse los jueves. Al principio, llegaron con timidez. Al mes, traían listas. Laura, la compañera que al inicio pidió a Carmen, no te confundas, presentó un mapa de fricciones que nadie había pedido. Turnos encadenados, cuartos de descanso mal ubicados, uniformes poco inclusivos. El comité no se quedó en el diagnóstico. Propuso pruebas piloto, plazos y responsables. Carmen insistía en una frase que el equipo convirtió en mantra de trabajo. El respeto también se planifica. Sobre lo personal, Carmen eligió la claridad. Marcó con Alejandro una frontera limpia. En horario, equipo y objetivos. Fuera, cuando la agenda lo permitía, cenas con Pilar, conversaciones sobre libros, alguna caminata sin cámaras. Nada de promesas solemnizadas en el cansancio, ni de gestos que confundieran a quien los miraba trabajar. Primero, sanar. Luego, nombrar. Cuando los rumores volvieron a agitarse, bastó el ejemplo práctico. Reuniones abiertas, actas compartidas, resultados visibles. Pilar volvió a la ciudad, que ahora la miraba distinto. Visitó museos con cartelas nuevas, aprendió rutas con pictogramas, se sentó en el lobby a mirar a los recién llegados. A veces se acercaba al mostrador y signaba con los nuevos. Bienvenido. ¿De dónde vienes? Qué gusto verte. Los huéspedes respondían con sonrisas que no necesitaban traducción. Madrid, la misma de siempre. Parecía haber bajado un tono el ruido para escuchar manos que siempre hablaron. Cuando todo se calma, los relatos suelen quedar atrapados en moralejas fáciles. Aquí no. La riqueza de Alejandro no se volvió pecado ni virtud. Se volvió herramienta cuando decidió ponerla al servicio de lo común. El talento de Carmen no se volvió pedestal. Se volvió servicio cuando eligió enseñar, no exhibirse. Y la sordera de Pilar no fue obstáculo ni superación. Fue lengua. Lo verdadero del cambio fue esto. No se trató de héroes, sino de hábitos. La frase que mejor sobrevivió a los meses no fue una consigna grandilocuente, sino una medida simple. Los jueves,
A las 17 estrellas, taller abierto. Llegaba quien podía, aprendía quien quería, enseñaba quien sabía. Y así, a fuerza de repeticiones, lo extraordinario se volvió cotidiano. Al cumplirse 6 meses del anuncio, el auditorio volvió a llenarse, esta vez sin cámaras. Marina abrió con números breves, luego cedió el micrófono. No hubo discursos, hubo turnos. Housekeeping contó cómo bajaron las quejas y subieron las notas internas. Seguridad explicó un protocolo amable para emergencias. Mantenimiento mostró fotos de salas adaptadas. Alimentos y bebidas presentó una carta en lectura fácil. Pilar no habló. Conversó con todos, a su ritmo. Y al final, como aquel primer día, Carmen dijo gracias con las manos. Y el auditorio respondió con el mismo gesto, un poco mejor que la vez anterior. Puentes dejó de ser solo de Loistel. 2 escuelas de formación profesional les pidieron el temario para sus alumnos. Otra cadena competidora copió el alfabeto del caballete y lo puso en su lobby. Nadie se enfadó. El equipo lo celebró como lo que era. Cuando el bien se copia, gana el cliente, no la competencia. Aquella tarde, al acabar, Alejandro caminó con Pilar y Carmen por la acera. No hablaron del pasado ni del futuro. Se detuvieron ante un semáforo. Los coches pasaron como flechas. El sol apoyó una luz tibia sobre los tres. A veces, signó Pilar, la vida solo pide esto. 1 minuto para mirarnos. Nadie respondió. No hacía falta. Si el espectador necesita una frase para llevarse, que sea discreta. La grandeza no es lo que haces cuando te miran, sino cómo tratas al que no puede devolverte nada. Todo lo demás, torres, trajes, titulares, cambia de dueño. Esto, si se cultiva, pertenece. Si esta historia te dejó pensando, haz 3 cosas sencillas en tu mundo. Aprende una palabra nueva en el idioma de quien casi nunca es escuchado. Nombra a alguien por su nombre antes de pedirle algo. Deja un hábito mejor de lo que lo encontraste. Y si quieres que contemos más relatos donde lo humano desarma al poder, suscríbete, deja tu me gusta y comparte este video con quien necesite recordar que un gesto cambia el curso de un día y a veces de una vida.